me quita la vida antes que a ti. Cuando pensamos en la Ciudad de México, pensamos también no solo en el Distrito Federal, sino también en el área metropolitana, ¿no? Es imposible pensar en los límites políticos. En definitiva, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay alrededor de 500.000 de indígenas mexicanos que viven en la Ciudad de México, y ahí, en el caso de los indígenas, algunos abandonan su identidad y otros la reafirman, y luego cuando regresan a su comunidad se transforman en intelectuales orgánicos de sus comunidades, y ahí generan también cambios religiosos en las comunidades de origen. Uno de los problemas más complicados que hay en la sociedad contemporánea, en una ciudad de 18 o 20 millones de personas, como es la Ciudad de México con su área metropolitana, el problema es cómo los individuos son individuos, tienen un sí mismo, cómo se identifican. Lado izquierdo, a la basílica no. A la basílica es en la calle. La Virgen de Guadalupe es vista como una especie de madre generalizada de los católicos mexicanos. Y entonces los católicos mexicanos van a pedir a la Virgen de Guadalupe temáticas vinculadas con su madre, con lo que una madre haría por sus hijos. Porque María de Guadalupe es aquella Inansi Nineliteot, madre del arraigadísimo Dios, pero también es la madre que consuela y ve a sus hijos. Y que dijo ella, que se le construyera una casita, un teocalcin, un refugio sagrado, un lugar sagrado, para en ella mostrar su amor, su ternura, su compasión, pero para en ella también mostrar a su Hijo Jesucristo. Y entonces, ¿por qué vienen los danzantes aquí? ¿Por qué vienen los concheros? ¿Por qué vienen los indígenas? ¿Por qué venimos todos como iglesia? Porque aquí está la madre que nos da a su Hijo Jesucristo. Es el donde el hombre se encuentra con Dios y Dios con el hombre. Entonces es un ambiente finalmente de una verdadera familiaridad y una verdadera ofrenda. Y la ofrenda, pues desde luego, nos unimos todos en oración con la madre que danza, la madre del Hijo de Dios. A ver, Tolima durmiendo, pero ya va y ¿oyes? Porque México necesita de los indígenas necesitan de México. Todos necesitamos de la Virgen María de Guadalupe. Y bueno, y de alguna manera comienzan a aparecer, podemos decir, figuras anticulturales, como la Santa Muerte, que de alguna manera, bueno, no me lo resolvió la Santa Madre Guadalupe, pues entonces voy a otro espacio también femenino, pero diferente, ¿no? El caso de San Judas Tadeo es evidente que es una figura masculina y se ocupa de cosas donde
la figura masculina tiene más incidencia, sacar a alguien de la cárcel, etcétera, ¿no? O no, porque de repente no es la cárcel, pero sí no tiene para pagar una deuda, le robaron el carro, cómo lo localiza, no sé, o sea, es otra temática. Siempre que se llene de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame. Judas Tadeo fue impulsado por la congregación claretiana, como parte de una política de la congregación. Originalmente era para generar un santo patrono de los policías, de los judiciales, que así en términos fonéticos sonaba parecido, ¿no? Y luego se fue orientando hacia el santo de las causas imposibles. Entonces, usted no va a pedirle a su madre que los rescate de algo imposible. Bueno, podría pedírselo, pero su madre no tendría los elementos, ¿no? En cambio, una figura masculina es vista como más adecuada. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. O San Charbel, que ese es un éxito de la comunidad libanesa, porque Charbel es el santo patrono de los maronitas, y hay varios maronitas con mucho dinero en México, ¿no? Comenzando por Carlos Slim, ¿no es cierto?, que es católico de rito maronita. Esta situación de cambio cultural muy intenso y también de crisis de los valores tradicionales del catolicismo es donde se consolidan las propuestas protestantes, pentecostales, evangélicas, cristianas en general, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen como una propuesta en muchos casos conservadora en costumbres, pero muy dinámica en política, por ejemplo, ¿no? Escogido el mejor lugar, amén, estar aquí en la casa de Dios. En el caso de los pentecostales, por la propia estructura de pensamiento hay una relación bastante íntima entre el comportamiento religioso y el comportamiento político, aunque formalmente no lo digan. Cuando él bendice a alguien económicamente, no quiere nada más que la persona tenga para el siguiente día, sino que, como dice la Biblia, conforme a tu fe.
te sea hecho. Por eso es importantísimo que tú le creas a Dios. La cuna del movimiento fue en Los Ángeles, así se conoce el movimiento de Azusa Street en 1906. Y de allí se difundió a todo el mundo a través de las misiones, también porque el hecho de que la experiencia era una experiencia directa y del fiel con Dios, pues cualquiera podía convertirse en pastor. Llegó a nuestra tierra, al país México, la primera misionera fue una mujer que se llamaba la hermana Ramona. Ella conoció de la doctrina pentecostal en Estados Unidos. Ella originalmente era de Piedras Negras. Y entonces encontró un trabajo ya en la central de Abasto. Seguir así. Y antes de que pasara eso, me puse Aunque la primera iglesia aquí en el Distrito Federal actualmente sería en Tláhuac, la iglesia Vida Nueva. Otra de las primeras iglesias que se fundó es La Laguna, y son iglesias que actualmente siguen con sus puertas abiertas, siguen en avivamiento, siguen predicando el Evangelio. Esas son las primeras iglesias que se fundaron aquí en la Ciudad de México. México, por tener un trasfondo católico, siempre ha guardado cierta distancia a los grupos evangélicos. Afortunadamente ahora se nos denomina evangélicos, pero le estoy hablando, por ejemplo, en 1914, principios del siglo XX, se les denominaba o se nos denominaba protestantes, que tiene una connotación ya un tanto despectiva, ¿no? Entonces ahora se nos dice genéricamente evangélicos o cristianos, y evidentemente en esa fecha, y como actualmente un poco menos, había cierta distancia, cierta cerrazón respecto a conocer nuevas formas de acercarse a la vida religiosa. Palabra, eterno Señor, estamos declarando bendición, estamos declarando sanidad, estamos declarando... Afortunadamente vivimos en nuestro país una época de libertad, en que nuestra Constitución nos permite vivir, predicar y creer libremente, practicar libremente nuestras creencias. Entonces, si comparamos, ¿qué le puedo decir?, el siglo pasado con esta segunda década del siglo XXI, pues tenemos más libertad, más apertura, no solo en los medios, sino en los distintos grupos de poder, por decirlo así. Los políticos ven al espectro evangélico con otros ojos, y hay empuje, hay avivamiento, hay más libertad, y podemos predicar el Evangelio con mayor tranquilidad y mayor bendición de parte de Dios. Toda la familia, era más de 600 visitando por el lado de Naucalpan, conocí a una mujer y ella falleció. Yo puedo estar predicando en algunos eventos y hasta miles de personas, pero para mí la bendición más grande es estar aquí en el CPI. Gloria a Dios, sobre todo viendo cómo Dios va cambiando y transformando. A los evangélicos, en definitiva, la clave de la expansión de los evangélicos es su diversidad. O sea, no hay una teología oficial. Mucha gente mexicana que nació dentro de una cuna católica, por decirlo así, ahora ve que sus expectativas religiosas no siempre son del todo cubiertas. Entonces buscan maneras nuevas, distintas, en donde ellos puedan ejercer su vida espiritual. Y esa necesidad es cubierta por la amplia gama de iglesias evangélicas en la Ciudad de México. Mi hermano, todo lo podemos mientras estemos en nuestro dulce y poderoso Dios. Todo lo podemos, mi hermano, todo lo podemos en el nombre poderoso de nuestro Dios. Mi hermano, voy a pedirle que me acompañen. Gloria a Dios. No se pueden definir ni pentecostal ni neopentecostal porque es algo más. Yo diría transpentecostal. Yo relaciono el éxito de esa iglesia con todo el conjunto de principios y valores de una sociedad consumística, donde el valor básico del materialismo, del individualismo, y donde principalmente lo importante es tener éxito, pero en cuanto a eso, a prosperidad,
económica y material. Hoy en día los antropólogos no nos gusta mucho el término de religión popular, pero bueno, es un término aceptado. ¿Por qué? Porque en definitiva se trata de pensar o de oponer la religión popular, la religión del pueblo, al proyecto religioso de las élites, al proyecto religioso romano, ¿sí? Y hay una política, podríamos decir, sistemática de la Iglesia Católica para descabezar, desestructurar la religión popular y hacer que los mexicanos se romanicen. Ariana Guzmán González. Y de alguna manera podríamos decir que el intento de reconciliar estas cosas los tenemos con, en el caso de el modelo, podemos decir, de la religión popular, es el de la Semana Santa en Iztapalapa, que en definitiva ahí se hace una estrategia de masas. Pero el control de la Semana Santa lo tiene un grupo de laicos. Muestra esta religión popular, que es lo que de alguna manera los católicos mexicanos en términos tradicionales han construido como su catolicismo, es algo que la Iglesia Católica no sabe qué hacer. Bueno, la teología de la liberación es un fenómeno que se ha venido, que vino evolucionando hacia el seno de la Iglesia Católica desde los años 30, ¿va? Que se empezó a generar a partir de que hubo un gran crecimiento en las zonas urbanas, en las urbes, en las grandes urbes, y mucha gente del campo empezó a cambiar su modus vivendi, ¿verdad? Y entonces en todo este proceso empezó a haber cambios en el seno de la Iglesia Católica. Se empiezan a generar una infinidad de movimientos sociales en los cuales la Iglesia Católica empieza a ver que tiene que tomar una actitud frente a toda esa problemática de muchos feligreses, pues que son católicos y que ven una situación de pasividad en el catolicismo tradicional, y entonces se empieza a perder, como quien dice, el interés por esta propuesta religiosa. Entonces, aunque podríamos decir que la teología de la liberación realmente fue una especie de revolución que se dio dentro de la misma Iglesia Católica. Por otro lado, la gente trabajadora pues ha visto disminuido el valor de su trabajo y de su organización. Los sindicatos hoy día están sumamente diezmados. Normalmente ya casi no se les toma muy en cuenta. Fundamentalmente son grupos de religiosos, sobre todo aquí en México algunos obispos como Sergio Méndez Arceo, ¿va? Después Samuel Ruiz, ¿va? Que son las figuras más representativas de la teología de la liberación. Y infinidad de sacerdotes, ¿va? Yo recuerdo que en los años 70, por ejemplo, hubo grupos de jesuitas que incluso se vincularon a movimientos sociales y políticos muy radicales, ¿no? Hubo jesuitas que estuvieron ligados, por ejemplo, a los grupos guerrilleros, a los grupos armados.
hemos estado trabajando. Del lado izquierdo, ahorita no. A la basílica es en la calle Hernández. La Virgen de Guadalupe es vista como una especie de madre generalizada de los católicos mexicanos. Y entonces los católicos mexicanos van a pedirle a la Virgen de Guadalupe temáticas vinculadas con su madre, con lo que una mujer, una madre haría por sus hijos. Porque María de Guadalupe es aquella Inantzin Nineliteot, madre del arraigadísimo Dios, pero también es la madre que consuela y ve a sus hijos. ¿Y que dijo ella? Que se le construyera una casita, un teocalzin, un refugio sagrado, un lugar sagrado, para en ella mostrar su amor, su ternura, su compasión, pero para en ella también mostrar a su Hijo Jesucristo. Y entonces, ¿por qué vienen los danzantes aquí? ¿Por qué vienen los concheros? ¿Por qué vienen los indígenas? ¿Por qué venimos todos como iglesia? Porque aquí está la madre que nos da a su Hijo Jesucristo. Es el donde el hombre se encuentra con Dios y Dios con el hombre. Entonces es un ambiente finalmente de una verdadera familiaridad y una verdadera ofrenda. Y la ofrenda, pues desde luego, nos unimos todos en oración con la madre que danza, la madre del Hijo de Dios. A ver, Tolima dormido, pero ya va y ya oyes. Porque México necesita de los indígenas necesitan de México. Todos necesitamos de la Virgen María de Guadalupe. Y bueno, y de alguna manera comienzan a aparecer, podemos decir, figuras anticulturales, como la Santa Muerte, que de alguna manera, bueno, no me lo resolvió la Santa Madre Guadalupe, pues entonces voy a otro espacio, también femenino, pero diferente, ¿no? El caso de San Judas Tadeo es evidente que es una figura masculina y se ocupa de cosas donde la figura masculina tiene más incidencia, sacar a alguien de la cárcel, etcétera, ¿no? O no, porque de repente no es la cárcel, pero sí no tiene para pagar una deuda, le robaron el carro, que cómo lo localiza, no sé, o sea, es otra temática. Que se llene de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llama. Judas Tadeo fue impulsado por la congregación claretiana, como parte de una política de la congregación. Originalmente era para generar un santo patrono de los policías, de los judiciales, que así en términos fonéticos sonaba parecido, ¿no? Y luego se fue orientando hacia el santo de las causas imposibles. Entonces, usted no va a pedirle a su madre que los rescate de algo imposible. Bueno, podría pedírselo, pero su madre no tendría los elementos, ¿no? En cambio, una figura masculina es vista como más adecuada.
San Charbel, que ese es un éxito de la comunidad libanesa, porque Charbel es el santo patrono de los maronitas, y hay varios maronitas con mucho dinero en México, ¿no? Comenzando por Carlos Slim, ¿no es cierto?, que es católico de rito maronita. Esta situación de cambio cultural muy intenso y también de crisis de los valores tradicionales del catolicismo es donde se consolidan las propuestas protestantes, pentecostales, evangélicas, cristianas en general, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen como una propuesta en muchos casos conservadora en costumbres, pero muy dinámica en política, por ejemplo, ¿no? Escogido el mejor lugar, amén, estar aquí en la casa de Dios. En el caso de los pentecostales, por la propia estructura de pensamiento hay una relación bastante íntima entre el comportamiento religioso y el comportamiento político, aunque formalmente no lo digan. Cuando Él bendice a alguien económicamente, no quiere nada más que la persona tenga para el siguiente día, sino que, como dice la Biblia, conforme a tu fe te sea hecho. Por eso es importantísimo que tú le creas a Dios. La cuna del movimiento fue en Los Ángeles, así se conoce el movimiento de Azusa Street en 1906. Y de allí se difundió a todo el mundo a través de las misiones también, porque el hecho de que la experiencia era una experiencia directa y del fiel con Dios, pues cualquiera podía convertirse en pastor. Llegó a nuestra tierra, al país México, la primera misionera fue una mujer que se llamaba la hermana Ramona. Ella conoció de la doctrina pentecostal en Estados Unidos. Ella originalmente era de Piedras Negras. Y entonces encontró un trabajo ya en la central de Abasto. Seguir así. Y antes de que pasara eso, me puse Aunque la primera iglesia aquí en el Distrito Federal actualmente sería en Tláhuac, la iglesia Vida Nueva. Otra de las primeras iglesias que se fundó es La Laguna, y son iglesias que actualmente siguen con sus puertas abiertas, siguen en avivamiento, siguen predicando el Evangelio. Esas son las primeras iglesias que se fundaron aquí en la Ciudad de México. México, por tener un trasfondo católico, siempre ha guardado cierta distancia a los grupos evangélicos. Afortunadamente ahora se nos denomina evangélicos, pero le estoy hablando, por ejemplo, en 1914, principios del siglo XX, se les denominaba o se nos denominaba protestantes, que tiene una connotación ya un tanto despectiva, ¿no? Entonces ahora se nos dice genéricamente evangélicos o cristianos, y evidentemente en esa fecha, y como actualmente un poco menos, había cierta distancia, cierta cerrazón respecto a conocer nuevas formas de acercarse a la vida religiosa. Palabra, eterno Señor, estamos declarando bendición, estamos declarando sanidad, Afortunadamente vivimos en nuestro país una época de libertad,
en que nuestra Constitución nos permite vivir, predicar y creer libremente, practicar libremente nuestras creencias. Entonces, si comparamos, ¿qué le puedo decir?, el siglo pasado con esta segunda década del siglo XXI, pues tenemos más libertad, más apertura, no solo en los medios, sino en los distintos grupos de poder, por decirlo así. Los políticos ven al espectro evangélico con otros ojos, y hay empuje, hay avivamiento, hay más libertad, y podemos predicar el evangelio con mayor tranquilidad y mayor bendición de parte de Dios. Toda la familia era más de 600, visitando por el lado de Naucalpan, conocí a una mujer y ella falleció. Yo puedo estar predicando en algunos eventos y hasta miles de personas, pero para mí la bendición más grande es estar aquí en el CPN. Gloria a Dios, sobre todo viendo cómo Dios va cambiando y transformando. A los evangélicos, en definitiva, la clave de la expansión de los evangélicos es su diversidad. O sea, no hay una teología oficial. Mucha gente mexicana que nació dentro de una cuna católica, por decirlo así, ahora ve que sus expectativas religiosas no siempre son del todo cubiertas. Entonces buscan maneras nuevas, distintas, en donde ellos puedan ejercer su vida espiritual. Y esa necesidad es cubierta por la amplia gama de iglesias evangélicas en la Ciudad de México. Mi hermano, todo lo podemos mientras estemos en nuestro dulce y poderoso Dios. Todo lo podemos, mi hermano, todo lo podemos en el nombre poderoso de nuestro Dios. Mi hermano, voy a pedirle que me acompañe. Gloria a Dios. No se pueden definir ni pentecostal ni neopentecostal porque es algo más. Yo diría transpentecostal. Yo relaciono el éxito de esa iglesia con todo el conjunto de principios y valores de una sociedad consumística, donde el valor básico del materialismo, del individualismo, y donde principalmente lo importante es tener éxito, pero en cuanto a eso, a prosperidad económica y material. Hoy en día los antropólogos no nos gusta mucho el término de religión popular, pero bueno, es un término aceptado. ¿Por qué? Porque en definitiva se trata de pensar o de oponer la religión popular, la religión del pueblo, al proyecto religioso de las élites, al proyecto religioso romano, ¿sí? Y hay una política, podríamos decir, sistemática de la Iglesia Católica para descabezar, desestructurar la religión popular y hacer que los mexicanos se romanicen. Ariana Guzmán González. Y de alguna manera podríamos decir que el intento de reconciliar estas cosas los tenemos con, en el caso de el modelo, podemos decir, de la religión popular, es el de la Semana Santa en Iztapalapa, que en definitiva ahí se hace una estrategia de masas. Pero el control de la Semana Santa lo tiene un grupo de laicos. Muestra esta religión popular, que es lo que de alguna manera los católicos mexicanos en términos tradicionales han construido como su catolicismo, es algo que la Iglesia Católica no sabe qué hacer. Bueno, la teología de la liberación es un fenómeno
que que vino evolucionando hacia el seno de la Iglesia Católica desde los años 30, ¿va? Que se empezó a generar a partir de que hubo un gran crecimiento en las zonas urbanas, en las urbes, en las grandes urbes, y mucha gente del campo empezó a cambiar su modus vivendi, ¿verdad? Y entonces en todo este proceso empezó a haber cambios en el seno de la Iglesia Católica. Se empiezan a generar una infinidad de movimientos sociales en los cuales la Iglesia Católica empieza a ver que tiene que tomar una actitud frente a toda esa problemática de muchos feligreses, pues que son católicos y que ven una situación de pasividad en el catolicismo tradicional, y entonces empieza a perder, como quien dice, el interés por esta propuesta religiosa. Entonces, aunque podríamos decir que la teología de la liberación realmente fue una especie de revolución que se dio dentro de la misma Iglesia Católica. Por otro lado, la gente trabajadora pues ha visto disminuido el valor de su trabajo y de su organización. Los sindicatos hoy día están sumamente diezmados. Normalmente ya casi no se les toma muy en cuenta. Fundamentalmente son grupos de religiosos, sobre todo aquí en México algunos obispos como Sergio Méndez Arceo, ¿va? Después Samuel Ruiz, ¿va? Que son las figuras más representativas de la teología de la liberación. Y infinidad de sacerdotes, ¿va? Porque yo recuerdo que en los años 70, por ejemplo, hubo grupos de jesuitas que incluso se vincularon a movimientos sociales y políticos muy radicales, ¿no? Hubo jesuitas que estuvieron ligados, por ejemplo, a los grupos guerrilleros, a los grupos armados. Fundamentalmente donde yo creo que creció de forma importante fue en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, que son las zonas, que eran las zonas, digamos, marginales. Llegaba mucho trabajador, obrero, pero gente pobre y marginal, ¿verdad? El problema es usar la fe cristiana, pues para transformar la realidad, o sea, no pues es una sociedad desigual, y el cristianismo primitivo fundamentaba en la igualdad, en la solidaridad, en la cooperación, en la piedad. Esos eran los fundamentos de la hermandad, eran los fundamentos de la iglesia primitiva de Jesús y del cristianismo temprano. En la Ciudad de México hay demasiadas propuestas religiosas. En una ciudad tan cosmopolita estamos encontrando un universo más amplio. La sociedad te exige tanto a los políticos como a los religiosos, a los sistemas religiosos, pues más propuestas, porque ya no las instituciones tradicionales ya no responden a sus necesidades. Y ahí hay un fenómeno muy interesante en la ciudad, que es la nueva era. La nueva era, como es un sistema religioso muy flexible, tiende a ser
no tan corporatizado, pero sí responde al hoy inmediato. ¿Qué quiero decir con eso? La New Age tiene tres corrientes muy básicas. Es el esoterismo, toda la discusión ambientalista y toda la discusión de la individualización o psicología personal, ¿no? O sea, la nueva era no es nueva. La nueva era es de una discusión desde los 70, en la cual quiere romper todo el mundo occidental tan rígido como sería el cristianismo, el judaísmo, o sea, quiere romper con la institución, sea cristianismo, judaísmo, budismo. Y lo que quiere es hacer una mezcla de estas religiones, de estas propuestas. O sea, hacen una mezcla entre la reencarnación, porque también le tienen uno miedo a la muerte, le tienen miedo a la incertidumbre, o sea, de quedarte sin trabajo. Hay que descubrir nuestro interior, ¿no? Porque en una sociedad tan cosmopolita, el individuo cada vez se vuelve más individualista, ¿no? Un individualismo posmoderno en donde todo cabe, pero también es un individuo muy solitario, muy solo, ¿no? Trabajas de 8 a 10 de la noche, llegas a tu casa y pues lo que quieres es dormir, descansar para empezar tu rutina los otros días. Entonces, los sistemas religiosos contemporáneos lo que sí responden es a esta ansiedad que tiene el sujeto por tener una parte espiritual, pero que sea práctica. Y la nueva era es una religión a la carta, al mejor postor, ¿no? Entonces, pues puedes tener gente que le interesa realmente saber el día, antes de desayunar y ve su diario y cuál es el día de hoy. Se va sacralizando constantemente sin darte cuenta, porque pareciera que no es un sistema religioso, pero todo tiene una sacralidad. En el momento que el individuo le da eficacia simbólica a un objeto, eso ya es sacralidad. Pero sigue siendo místico, ¿no? Y sigue siendo mágico, religioso. Y crees en los ángeles, y crees en los ovnis, y crees o sea, hay una explicación racional de lo sagrado. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay en este momento el mercado religioso, o sea, la oferta religiosa, está altamente segmentada en distintos espacios. Y entonces pueden ser católicos, pero no son los mismos los católicos de Las Lomas, los que van a la parroquia francesa, que los católicos de Milpa Alta o Tláhuac, etc. Y del mismo modo no es lo mismo el mundo evangélico, cristiano, pentecostal, etc. ¿Sí? Usted tiene Casa sobre la Roca, que se reúne en el centro Banamex, y luego otros grupos pentecostales en zonas populares que trabajan en auténticos jacales, ¿cierto? Como bodegas antiguas, precarias, etcétera. Entonces, y con lenguajes diferentes también, ¿no? Entonces, debemos entender que las iglesias que quieren prosperar, que quieren avanzar, tienen que adecuar su discurso teológico, etcétera, a los contextos en que se están desarrollando. Definitivamente tenemos una gran pluralidad religiosa y caminos muy distintos.
Ahí quienes están en muchos casos retrasados somos los analistas, los especialistas que trabajamos los fenómenos religiosos y los fenómenos políticos. Muchas veces los que trabajan los fenómenos políticos trabajan con esquemas de hace 20, 30 años y no están al día con estos cambios, ¿no? Escala. Saludos para todos.